Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Leandro n. Alem, desde hace 45 años trabajamos en forma voluntaria al servicio de los ciudadanos. Ser voluntario implica una sumatoria de virtudes. Para nosotros, voluntarios pueden ser todos aquellos hombres y mujeres de bien que con valor, sacrificio y desinterés desarrollan tareas en formas voluntarias para salvar vidas, bienes y cuidar el medio ambiente, capacitándose, estudiando y generando conocimientos para realizar acciones de prevención dentro de la comunidad y de esta forma lograr una sociedad más resiliente. Ser voluntario también implica promulgar todos los valores que hacen a un buen ciudadano. En nuestro sistema voluntariado tenemos una estructura piramidal jerárquica. Esto implica que siempre hay un superior a cargo y muchas veces subalterno. Esta estructura jerárquica es muy importante ya que establece los niveles de responsabilidad que hay dentro de la institución y a su vez dentro de cada intervención que realicemos. La jerarquía se utiliza mucho por cuestiones de seguridad y responsabilidad, ya que se entiende que las personas que tienen mayor jerarquía son las que tienen mayor capacitación, experiencia y probablemente un criterio más acertado y específico de cómo podría resolverse una cuestión dentro de la emergencia. Respetar esta jerarquía resulta vital y asegura el buen desarrollo de la intervención logrando resultados óptimos sin complicaciones o riesgos innecesarios para las personas que han sido víctimas de algún siniestro o el equipo voluntario que está actuando en esta intervención. Dentro de este nivel jerárquico, lo más importante es la seguridad. La seguridad es vital para el buen desarrollo de una intervención, dado que por la cantidad de personas que viven en la comunidad de Alem, el índice de voluntarios per cápita realmente es bajo. Por ende, es necesario que cada voluntario cumpla de la manera más segura su rol dentro de la intervención. Si un voluntario por algún motivo sufre algún incidente o accidente, pasan dos cuestiones. Primero, que el voluntario pasa a ser parte del problema, o sea, se convierte en una víctima de la situación. Y esto requiere que el equipo interveniente deba hacer más esfuerzo y que disminuya el número de intervinientes, ¿sí? También por protocolo es necesario enfocar los esfuerzos para salvaguardar la vida del voluntario. Por otro lado, va a necesitar de un periodo donde deba recuperarse y probablemente no esté disponible para atender otras emergencias. En este periodo va a haber dos grupos claramente damnificados. Por un lado, la comunidad, ya que cuenta con un interviniente menos, y por otro lado, el propio equipo del cual forma parte el voluntario, que será consciente que sus esfuerzos deberán ser mayores. También el voluntario puede verse afectado en el desarrollo de sus tareas que normalmente realizaba, como ir a trabajar, estudiar o ver a su familia. Hablar de seguridad no solo implica conocer y respetar protocolos preexistentes, sino también implica respetar las órdenes impartidas desde los niveles superiores hacia los subalternos. Esta también es una cuestión vital. Hasta aquí hemos visto la importancia del voluntario, la estructura donde deberá trabajar, la jerarquía y la importancia de la seguridad dentro de esta jerarquía. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos establecer parámetros y lineamientos generales para trabajar en condiciones de seguridad que permitan realizar la tarea de forma óptima? Cuando hablamos de seguridad tenemos varias clasificaciones. Por un lado podemos decir que hay elementos de protección personal o bien llamados EPP que se clasifican en tres según el tipo de protección que brindan. Pueden ser de protección mecánica y biológica. Estas protecciones se realizan in situ, o sea en el lugar y en el momento del siniestro. Implican como protección mecánica la bota computera reforzada, botas dieléctricas, el equipo estructural que usamos los bomberos, el casco, los guantes, las viseras o protectores faciales, entre otros. Como protección biológica implica los guantes de látex o nitrilo, el barbijo, camisolino ambo que usan los profesionales de la salud y las viseras faciales también sirven como protección biológica. También cuentan los equipos encapsulados. El tercer tipo de protección que particularmente se realiza antes, durante y después de cada intervención es la protección psicológica. Los voluntarios que brindamos servicios en situaciones de emergencia muchas veces nos vemos afectados por ella. Esto provoca situaciones de estrés que necesitamos identificar en forma oportuna para poder aplicar las técnicas relacionadas a las mismas y poder disminuir su impacto sin dejar que esto afecte la calidad de vida y a la participación en otras intervenciones. Nos preparamos antes de cada intervención imaginándonos el peor de los escenarios y el más hostil, para que al arribar a la situación de emergencia que nos convoca nos demos cuenta que la realidad es menos compleja de lo que habíamos imaginado. Nos preparamos psicológicamente durante cada intervención, ya que nos vemos expuestos a imágenes o sonidos o situaciones que pueden perturbar nuestras mentes. La idea es que las situaciones no influyan en el criterio para resolver de la mejor manera la cuestión dentro de una emergencia. Cuando regresamos al cuartel, realizamos una técnica llamada defusing, que nos permite detectar todas aquellas situaciones que nos generaron algún tipo de perturbación, identificar los errores que pudimos tener y plantear situaciones más óptimas para futuras emergencias. Ver la forma en las mismas situaciones que fueron percibidas por otros miembros del equipo permite tener una mirada y una opinión sobre esto que fue lo que nos afectó.
Otro punto muy importante relacionado con la seguridad y con la necesidad de establecer protocolos después de una emergencia tiene que ver con los protocolos de desinfección de vehículos, herramientas, los equipos y los trajes que utilizamos en cada una de las intervenciones, desde donde tratamos de asegurarnos que cada intervención no provoque contaminación en otra intervención. También debemos tener en cuenta que la ropa que utilizamos ante una intervención y que probablemente luego usamos para regresar a nuestra casa, de alguna manera pudo haber tenido contacto con elementos contaminantes. De esta forma debemos evitar que esta ropa entre en contacto con otros elementos que hacen de nuestra vida habitual. Esto también implica cuando regresamos a nuestras casas de una emergencia, ya que no queremos llevar elementos contaminantes desde el cuartel hacia nuestros domicilios, donde podríamos afectar a nuestros seres queridos. Resguardar toda la cadena de circulación para que no se produzca contagios o contaminar los ámbitos ajenos a las situaciones de emergencia es lo que nos ocupa. De esta forma podemos establecer momentos donde, después de haber utilizado correctamente los elementos de protección personal que se van a ver en otros videos, podemos proceder a la desinfección de todos aquellos materiales y herramientas utilizadas en una intervención, para poder salir de esta asegurándonos de no ser agente de dispersión de elementos contaminantes. Entonces los invito a pensar en estadios de seguridad, y dentro de cada estadio en una zona sucia, una frontera y en una zona limpia. El éxito de la operación va a estar dado porque los contaminantes en la zona sucia no puedan penetrar la frontera y pasar de la zona limpia, ya que esta es la manera que estaríamos contaminando la zona limpia y propagando los virus. Todos los elementos que han sido contaminados e incluso aquellos que tenemos dudas si están contaminados o no, deberán permanecer a resguardo en la zona sucia. La frontera es un área a donde procederemos a desinfectar aquellas cosas que necesariamente pueden ser reutilizados en la zona limpia y en otras intervenciones, o sea, aquellos equipos que por su valor o su importancia no pueden ser descartados o reemplazados. Y a la zona limpia enviaremos todas aquellas cosas que han sido desinfectadas. Cabe aclarar que los intervinientes también deberán ser desinfectados. Dentro de los protocolos establecidos en Bomberos Alem tenemos mínimamente 3 estadios. Uno viene dado de la zona 0 de la emergencia hasta el corredor de desinfección. El segundo estadio viene dado desde el momento en que cada uno de los intervinientes se sube al vehículo y regresa a su institución. Y el tercer estadio viene dado desde el momento que el voluntario abandona la institución y se dirige a su domicilio. En cada uno de estos 3 estadios existen protocolos previamente establecidos, ya sea para la desinfección como para el control de los elementos y equipos utilizados en la emergencia, o en el estadio anterior, generándose de esta forma un triple control a cada uno de ellos. Es importante que dentro de las tareas que se le asigne a cada uno de los equipos, los voluntarios tengan en cuenta la cantidad de estadios necesarios, los procesos y los protocolos dentro de cada uno de ellos a fin de resguardar la asepsia a la hora de abandonar la situación de emergencia. Es muy importante que los voluntarios no se enfermen, que no se contamine y que no provoque la dispersión de estos elementos contaminantes. Es importante por el rol social del voluntario que al regresar a la casa no sea portador de elementos contaminantes y de esta forma termine o contaminándose fuera de la emergencia o contagiando a sus seres queridos. Para ello debe establecerse una cadena de acciones que no deba ser franqueable y que ofrezca certeza y asegure la condición de asepsia. Es indispensable asistir a los voluntarios de todos los equipos y elementos de protección personal y más importante es el buen uso del mismo, dado que los elementos de protección personal que no se usen en forma correcta generan una falsa sensación de seguridad. Es doblemente peligroso ya que por un lado creemos que estamos protegidos y podemos contaminarnos en forma directa y por otro lado en forma indirecta, ya que somos agentes dispersores de elementos contaminantes poniendo en riesgo al resto del equipo. Y es en este punto donde debemos hacer hincapié en las 4 partes más importantes y fundamentales de la seguridad. Decimos entonces que primero lo más importante soy yo, lo segundo más importante soy yo, lo tercero más importante soy yo y lo cuarto más importante soy yo. Es indispensable que cada voluntario se conciba como un ser único, necesario e irreemplazable. También cada uno debe entender que la mejor y la única forma que tiene de protegerse es siendo responsable por sí mismo y cuidándose. Es por esto que en la primera instancia hablamos de lo más importante soy yo en forma personal como individuo, sujeto responsable por cada una de las acciones que realizo o también las acciones que omito. En segundo lugar, lo más importante soy yo actuando dentro de un equipo de personas desde donde cada uno tiene la responsabilidad de cuidarse y de no contagiar al otro. También de comunicar en caso de haberme expuesto para alertar a los demás. La tercera fase tiene que ver con la importancia del yo como sujeto responsable por los equipos que utilizo y las herramientas con las cuales presto mi servicio. La cuarta fase tiene que ver con mi rol formando parte de la vida. Implica la convivencia en una comunidad y el impacto que mis acciones pueden tener en dicho ámbito. Entendiendo entonces la importancia y el impacto de las acciones u omisiones que realizo,
es que debo tomar las precauciones y adaptar los protocolos a cada una de las actividades que se me encomienda, para poder cumplir correctamente con el fin social que se me ha encomendado. Dijimos entonces que dentro de cada uno de los estadios habrá una zona sucia, una frontera y una zona limpia. Y también dijimos que era importante que los equipos y elementos que no pueden ser descartados pasen de la zona sucia a la frontera para desinfectarse y de esta a la zona limpia. Dentro de esta frontera estarán disponibles todos los elementos para realizar la correcta desinfección. Es importante no llevar un elemento de la zona sucia a la zona limpia, sin antes haber cumplido el proceso de desinfección. También la disposición final de estos elementos descartables es de suma importancia, como así la identificación de los mismos para el posible manipuleo por personas que sin haber formado parte de la intervención tomen contacto con estos en periodos posteriores. El proceso de desinfección es la parte más importante en cada uno de los estadios de descontaminación, donde los elementos que no han sido descartados serán desinfectados para poder ser utilizados en otras emergencias. Los elementos con los que se lleva a cabo dicho proceso deben estar en un lugar específico al conocimiento de todo y resguardarse en una zona independientemente del resto de los equipos y las herramientas utilizadas en las otras emergencias. Es preciso ser metódico en cuanto al desarrollo del mismo y verificar que ningún elemento circule de la zona sucia y contamine los insumos o elementos utilizados para la descontaminación, como así también que ningún elemento se salte de la descontaminación y pase de la zona sucia a la zona limpia. Los insumos utilizados para la descontaminación son baldes o contenedores, cepillos, trapos, detergente, lavandina o amonio cuaternario, y también en algunos casos está permitido el uso de cloro. Todos los elementos usados en la descontaminación deben ser a su vez desinfectados luego de terminar el proceso. Una vez que estamos seguros que estos elementos han pasado por el proceso de descontaminación, que no es lo mismo que estar limpios, podemos depositarlo en la zona limpia y de esta manera están aptos para su uso en procesos posteriores. La zona limpia debe darnos la suficiente seguridad de que todo lo que allí se encuentra ha pasado por el proceso de descontaminación. Es necesario identificar cada una de las zonas para que no exista lugar a la duda sobre la procedencia de las cosas que en ellas se encuentran. Debemos ser muy cuidadosos para evitar situaciones donde se produzca contaminación cruzada, o sea, el tráfico de elementos o personas desde la zona sucia a la zona limpia. Esto es vital.